Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El propósito de esta conferencia es hablar sobre un tema que se resolverá en el Congreso de la Unión en estos días, que se va a votar, es el tema de la reforma hacendaria. Al respecto quiero mencionar lo siguiente. Morena rechaza por igual las reformas hacendaria y energética. Son una misma propuesta, no se pueden abordar por separado, no se pueden disociar. La reforma hacendaria está hecha para hacer posible y viable la reforma energética. La reforma hacendaria no está hecha para promover políticas sociales. Es falso que la reforma hacendaria sea para crear el seguro del desempleo o una pensión de adultos mayores. Esos programas tendrían un costo menor al 1% del presupuesto actual. Se podrían realizar con un ajuste al presupuesto sin necesidad de ningún aumento de impuestos. La reforma hacendaria es para facilitar la privatización del petróleo, es para contar con recursos que sustituyan las pérdidas de ingresos derivadas de la privatización. Es más, la llamada reforma hacendaria ya permite incluir un nuevo esquema fiscal para Pemex y también facilidades para la inversión extranjera en materia energética. Por eso, votar por la reforma hacendaria es votar por la privatización del petróleo. Además, no es necesario aumentar impuestos a la sociedad mexicana. El gobierno no ha reducido el derroche, el despilfarro y los privilegios. Siguen los elevadísimos salarios y prestaciones de secretarios, ministros de la Corte y legisladores. Aumentar los impuestos es refrendar esos privilegios, es seguir manteniendo y alimentando a la élite del poder político. Asimismo, aumentar impuestos en épocas de recesión es impedir que crezca la economía mexicana. Estamos en contra de que se aumenten los impuestos a los más pobres, estamos en contra de que aumenten los impuestos a las clases medias y estamos en contra de que aumenten los impuestos. Estamos en contra de que aumenten los impuestos a empresas y empresarios. La sociedad mexicana no tiene por qué pagar el costo de la privatización del petróleo y no tiene por qué pagar el costo de la ineficacia gubernamental. La reforma hacendaria es para facilitar la privatización del petróleo. Es para contar con recursos que sustituyan las pérdidas de ingresos derivada de la privatización. Por eso, votar por la reforma hacendaria es votar por la privatización del petróleo. Además de todo lo anteriormente dicho, no es necesario aumentar impuestos a la sociedad mexicana. El gobierno no ha reducido su derroche, despilfarro y privilegios. Siguen los elevadísimos salarios y prestaciones de secretarios, ministros del Poder Judicial y legisladores. Aumentar los impuestos es refrendar esos privilegios, es seguir manteniendo y alimentando a la élite del poder político. Además, aumentar impuestos en épocas de recesión es impedir que crezca la economía. Estamos en contra de que se aumenten los impuestos a los más pobres. Estamos en contra de que se aumenten los impuestos a las clases medias. Es más, estamos en contra de que se aumenten los impuestos a los empresarios y a las empresas. Por lo tanto, la posición de Morena es en contra de la mal llamada reforma hacendaria, que en realidad es un aumento de impuestos para tapar el agujero de la pérdida de ingresos que se derivaría de la privatización del petróleo. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. La izquierda está en contra, pero por ejemplo de la Cámara de Diputados, PRI y PRD van juntos por esta reforma hacendaria. ¿Cómo van ustedes a tratar de impactar o llevar su punto de vista ahí a la Cámara? Reforma hacendaria y reforma energética es un solo paquete, impulsado desde el llamado Pacto por México. Cómo se organicen para aprobarlo en el Congreso de la Unión, pues ya es secundario.
pero es un paquete que impulsa el llamado Pacto por México, mal llamado Pacto por México, y está íntimamente ligado. Por eso no está separada la reforma hacendaria. Eso que llaman reforma hacendaria también equivocadamente es un aumento de impuestos para que la gente, empresarios, clases medias y trabajadores paguen la privatización del petróleo. Porque de acordarse la privatización del petróleo, eso tendría consecuencias inmediatas en la pérdida de ingresos. Es más, también hay que hacer notar que la mal llamada reforma hacendaria ya incluye un capítulo sobre el tema de los energéticos, cambiando el esquema fiscal de Pemex y ayudando a la posible inversión extranjera que se derivaría de la privatización del petróleo o la reforma energética. Entonces, los legisladores que voten a favor de esta reforma hacendaria, sea del PRD, sea del PRI, o sea del PAN, van a estar solapando entonces la reforma energética también, o van a estar apoyando esta reforma energética. Pues ya cada quien va a decir cómo va a votar. Yo no sé cómo va a votar cada quien, pero lo dije con toda claridad: votar por la reforma hacendaria es votar por la privatización del petróleo. Votar por la reforma hacendaria significa darle recursos al gobierno para que vaya entregando las ganancias del petróleo a las empresas privadas. Votar por aumentar impuestos significa que la sociedad mexicana pague los costos de la privatización del petróleo. Votar por aumentar los impuestos significa obligar al pueblo de México a poner los recursos que se van a perder por la privatización del petróleo. Por eso no se puede separar una cosa y otra. Es decir, no se puede votar por la reforma hacendaria y luego en contra de la reforma energética. No, votar por la reforma hacendaria ya es votar por la privatización del petróleo. No tiene ese sentido, entonces, ver la preocupación o la privatización, si se va a cabo en el centro que tiene planeado hacer en el Congreso. Ya hay comisiones que están viendo ese tema y ya se pronunciarán al respecto. Habían dicho que se del Zócalo capitalino, pero parece que se extiende a la Feria de Quito. ¿Tienen ya previsto, tienen ya un plan B a donde podrían trasladar esta presentación? La semana que entra platicamos de esto. Ahorita es el tema de nuestra postura sobre la reforma hacendaria. ¿Qué cambio tendría que tener esta propuesta de reforma para que fuera avalada por ustedes? No se trata de eso. No es necesario aumentar los impuestos. ¿Por qué van a aumentar los impuestos? Que me diga alguien una razón. ¿Por qué van a aumentar los impuestos a la gente? ¿Por qué? Quiero escuchar una razón. Porque no hay. Y si no hay, ¿por qué compraron un avión de 7,000 millones de pesos? Porque no hay recursos. Y entonces, ¿por qué los ministros de la Corte ganan 500,000 pesos al mes? Porque no hay recursos. Y entonces, ¿por qué le pagan a los expresidentes una pensión de más de 150,000 pesos al mes? Porque no hay recursos. Y entonces, ¿por qué hay presidentes municipales que se asignan salarios de $500,000 de pesos al mes? No, sí hay una gran cantidad de recursos derrochados. Si el gobierno necesita recursos, ahí tiene todos los que derrochan. No existe ninguna razón para aumentar los impuestos. Incluso digo con claridad, ni a las empresas. Aumentar impuestos a las empresas en una época de recesión es condenar al país a que no crezca. Y es mandar a la calle a los trabajadores de las empresas. No es correcto. Es decir, México no necesita un aumento de impuestos. México necesita
un plan de austeridad para ahorrar recursos en la cúspide del poder. En lugar de aumentar impuestos o estar viendo si le aumentan un impuesto a este producto o a este sector de la sociedad, lo que deberían estar haciendo es ver cómo recortan los privilegios de los diputados, cómo recortan los privilegios de los altos funcionarios, cómo eliminan las pensiones de los expresidentes, cómo venden el avión presidencial, y ahí salen muchos recursos, miles de millones de pesos para apoyar a la otra. La reforma hacendaria es para apoyar la reforma